Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, otro día más, estamos por aquí con nuestra pequeña Haisi y me vais a permitir que haga un pequeño inciso porque en el último vídeo os comenté que el siguiente sería sobre la ansiedad por separación y como hoy voy a hacer los dos, voy a hacer este concreto y el de la ansiedad, pero seguramente el de ansiedad sean varios vídeos, con lo cual he decidido meter este un poquito en medio porque lo veo también bastante interesante, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tratar hoy se trata sobre todo de temas de conflictos tanto en casa como en calle, ¿vale? Debido al tema de la cuarentena, los paseos que podemos dar son más breves y entonces pues con correa y entonces pues pueden surgir como complicaciones y problemáticas en el paseo y asimismo también en casa pueden surgir conflictos porque al fin y al cabo estamos todos metidos en casa, hay mucha relación social, mucha interacción y eso supone que podemos enfadarnos porque somos seres sociales y en eso consiste las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, os voy a poner un ejemplo muy claro. Voy a empezar por poneros el ejemplo, luego después os explico las cosas para que sí se quede un poquito más tranquila, ¿vale? Porque siempre le gusta cuando estamos trabajando decir, oye, tío, ¿trabajas o qué? Pues bueno, vamos al lío, ¿vale? Entonces, sobre todo, lo que os voy a plantear es el tema de conflictos que pueden surgir y os voy a poner un ejemplo como puede ser que el perro esté en el sofá y si sube. No, tía, sube arriba. Venga, sube. Ahí, muy bien, chica. Venga, tumba. Vale, entonces vamos a suponer que está el perro en el sofá y ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces lo que haríamos sería, por ejemplo, pues llegar y si nos queremos sentar en el sofá, podríamos sacar al perro directamente, ¿vale? Entonces el perro, la próxima vez que nos viese llegar al sofá, ¿qué es lo que pasaría? Podría tener una reacción agresiva hacia nosotros en el sentido de intentar proteger el recurso, pues porque la última vez lo hemos sacado de malas maneras del sofá. Entonces, ¿cuál sería un procedimiento adecuado para bajar al perro del sofá? Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es ser conscientes de si queremos que nuestro perro desde el principio se suba al sofá o no. Y en eso debemos ser consistentes, ¿de acuerdo? La consistencia le va a dar al perro una predictibilidad y va a hacer que esa predictibilidad va a hacer que esa rutina le va a provocar a él un comportamiento mucho más tranquilo y relajado que no si no sabe qué es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Si él me ve aparecer por la puerta y no sabe si me va a enfadar porque está en el sofá o no sabe si no pasa nada, entonces ese tema le puede producir a él que esté más estresado, que esté más excitado y que cuando yo aparezca pueda reaccionar ya directamente con agresión o miedo sin que yo haya provocado ningún tipo de situación, simplemente por el contexto de las situaciones anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería una manera de proceder? Lo primero, si el perro está durmiendo, no debemos sobresaltarlo. ¿Vale? Es igual que nosotros estamos dormidos, seguramente nos gustaría que llegase alguien y dijera ¡guau! ¿Vale? Entonces, sobre todo este tema tenéis que tener mucho cuidado con el tema de los niños pequeños en casa porque normalmente pues suelen ser bastante impetuosos, suelen ir bastante a lo loco y entonces pues bueno, a veces podemos provocar conflictos debido a ese tema. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor sería, lo primero de todo, cuando nosotros estemos a una distancia más o menos prudencial del perro, decirle por su nombre. Y sí, entonces el perrito seguramente ya se despertará de una manera más tranquila y relajada y entonces en ese momento, pues si no queremos bajarlo, nos podemos aproximar a él. ¿Qué pasa, pequeña? Muy bien, mi chica. Podemos acariciarla, podemos tocarla, podemos simplemente darle un pequeño masajico, ¿vale? Y podemos sentarnos justo a su lado. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, ella estuviese durmiendo y nos sentásemos directamente a su lado, podríamos sobresaltarla y que reaccionase con agresión o con miedo. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, no queremos que esté en el sofá, ¿qué es lo que haremos? Si os fijáis, he dejado aquí la mantita donde estábamos trabajando todo el tema de que trabajamos los contextos de calma, ¿vale? Entonces, ¿yo qué le diría? ¿Y si? ¿Baja? Muy bien, mi chica. La dejaría aquí y, por ejemplo, en vez de con un trocito de comida que puede hacer que simplemente se quede ahí y se vuelva a sentar en el sofá, entonces la podría dejar o bien en su camita o bien en una alfombra como esta, la podría dejar con un Kong o con cualquier otra cosa de este tipo, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que ofrecer una alternativa a un comportamiento que no queremos, ¿de acuerdo? Y más si no hemos sido consistentes en el pasado. ¿Vale? No podemos pretender que de la noche a la mañana, durante X años, el perro haya subido al sofá o no haya subido en función de lo que hayamos querido en ese momento y que ahora de repente pues no te dejo subir más, ¿vale? Entonces, para eso ¿qué tenemos que hacer? En vez de enfadarnos cuando él esté en el sofá, debemos decir no, tía, baja,
le dejamos un sitio, debe tener siempre un sitio en el cual él sepa que puede estar y que es lícito que él esté. Es decir, tiene que tener una zona de descanso propia, una zona que identifique él como propia para decir, este es mi sitio, aquí puedo estar tranquilamente, y entonces indicarle que vaya allí, ¿de acuerdo? Sin enfados, sin montar una escena, sin que te saco del sofá a malas, sin ningún comportamiento de este tipo, también por nuestra parte. O sea, no podemos pretender que el perro se controle emocionalmente si nosotros no nos controlamos emocionalmente y cada vez que lo vemos haciendo una acción mala nos enfadamos de forma directa. Lo primero que tenéis que pensar es, ¿he usado mi tiempo en enseñarte una acción? Si no es así, yo no me puedo enfadar porque el perro no la sepa o porque el perro no esté haciendo lo que nosotros queremos en este momento, ¿de acuerdo? Porque debemos ser conscientes de que los perros no vienen enseñados, no vienen programas de casa, no son una lavadora, entonces tenemos que usar nuestro tiempo para enseñarles y para educarles en las cosas que queremos, ¿de acuerdo? Si ya lleva tiempo haciendo este comportamiento, puede costar o incluso nos puede directamente... No podemos conseguir el hecho de que no llegue a subirse nunca al sofá, pero podemos hacer que esta situación no suponga un estrés o una complicación o incluso una situación peligrosa tanto para nosotros como para otros integrantes de la casa, ¿de acuerdo? Y sobre todo pues para que el perro aprenda a relajarse y esté más tranquilo, ¿vale? Entonces le voy a dejar unos trocitos por ahí buscando por el suelo y así os puedo contar alguna cosita más. Igual que este hecho del sofá, lo podemos aplicar a muchísimas otras cosas, ¿vale? Como por ejemplo en la cama, como por ejemplo el acceso a la comida, como por ejemplo el estar en una habitación o no, ¿vale? Siempre debemos pensar en qué manera podemos hacer que esta situación sea lo más tranquila para el perro y para nosotros, ¿vale? Porque si directamente nosotros siempre actuamos con enfado, siempre lo que hacemos es emocionalmente subirnos mucho, ¿qué va a hacer el perro? Pues se lo vamos a transmitir y el perro también se va a subir emocionalmente y no es algo que queremos, ¿vale? Nosotros debemos promover siempre en la medida de lo posible que los perros sean emocionalmente estables dentro de un rango, evidentemente. Pues el perro también se va a enfadar, el perro va a estar alegre, el perro va a estar feliz. Entonces, son cosas que debemos entender que va a pasar, pero que dentro de lo que cabe debemos promover la máxima estabilidad posible, ¿vale? Porque es lo que buscamos y es lo que pretendemos, ¿de acuerdo? Entonces, en el tema del paseo ocurriría lo mismo. En vez de coger y, por ejemplo, ahora que estamos con la correa y no podemos soltarlos, pues en vez de me lo llevo a tirón, pues entonces podemos bajar con unos premios, con un trocito de comida y entonces cuando queramos ir hacia algún sitio, en vez de hacer uso de la correa, es simplemente llamarle y sí, ofrecerle el trocito de comida y entonces dirigirlo hacia el sitio que nos queremos ir. ¿De acuerdo? Seguramente él querrá ir, por ejemplo, a los parques, que ahora mismo aquí donde yo vivo pues están cerrados, entonces pues no podemos ir al parque como siempre sueles ir, pues entonces en vez de eso, pues no, vamos, y te dirijo hacia otro lado, ¿vale? Y te llevo hacia otro sitio con ese trocito de comida, ¿de acuerdo? Entonces, siempre intentar que las cosas se puedan hacer de la forma más fácil y de la forma más cómoda tanto para el perro como para nosotros. Vale, es que muchas veces tendemos a pensar que, ¿cómo no me va a hacer caso el perro? A ver si voy a tener que también con el perro hacer estas cosas. Pues sí, lo que debemos pensar es que los perros tienen una identidad propia, que tienen sus metas, que tienen prospecciones mentales y que evidentemente también, claro, oye, ¿qué pasa? Feliz estás. Entonces, los perros también tienen sueños y también piensan en cosas. No como nosotros, no tienen las mismas proyecciones mentales, ni siquiera tampoco tienen las mismas metas ni fines, pero tienen las metas y fines de perros. Los perros también pues, piensan, pero piensan como perros. ¿De acuerdo? Entonces, debemos respetarlos como seres individuales y debemos hacer pues, que sobre todo también pues, tengan sus raticos de diversión, de ocio y sobre todo tratarlos como seres individuales que son, ¿no? Y intentar sobre todo el tema de la empatía, que es muy importante, y pensar en, a mí me gustaría que me tratasen así, me gustaría que llegasen al sofá y me sacasen, me gustaría que se me llevasen en el paseo y me tirasen de la correa directamente sin avisarme, me gustaría tantas acciones que hacemos con ellos día a día. Por ejemplo, con la comida, me gustaría que me metiesen la mano en la comida, que me lo quitasen para no generarme problemas de protección de recursos, cuando precisamente esos comportamientos van a hacer que puedan aparecer esos problemas con protección de recursos. Entonces, tener en cuenta sobre todo que con un poco de empatía podemos ver y solucionar muchas de las situaciones que tenemos en casa.
¿de acuerdo? Y ahora que estamos tanto tiempo juntos, tener en cuenta que los perros también necesitan su ratito de independencia, su ratito de estar solos, su ratito de descanso y que no sea todo el rato estar encima suyo, no privarles de su descanso y también temas de fotos, selfies, todo ese tipo de cosas, intentar sobre todo no saturar al perro. Si veis que empieza a bostezar, si veis que empieza a alejarse, si veis que no está cómodo en esas situaciones, no lo forcéis para que quede bien en la foto o para que quede bien en el vídeo que estéis haciendo ahora mismo para subir a Instagram, ¿vale? Eso puede provocar situaciones de estrés que no sean buenas ni convenientes para ellos y debemos respetar su espacio, ¿vale? Igual que nos gusta que respeten el nuestro. Así que, pues bueno, quería hacer este vídeo porque precisamente en estos días creo que es algo bastante que puede surgir con bastante frecuencia y quería daros unas pequeñas notas y unas pequeñas formas de poder actuar en estos casos. ¿Vale? El siguiente vídeo lo grabaré después, sí que va a ser sobre el tema de la ansiedad y sí que os voy a tratar un montón de cositas más, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en un ratito lo subo y espero que tanto este como los siguientes os puedan ser muy útiles, ¿de acuerdo? Hasta luego.